Esto es Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Una ventana al mundo. Una pizarra abierta a nuevas miradas. Un espacio para pensar el cine y el devenir de las imágenes. Esto es Cineclubes, una experiencia sonora que nos conecta con la cinefilia. En el episodio de hoy recomendamos un film de la productora rusa Mosfilm a 100 años de su creación. Llega la 10ª edición de Invisines, Festival de Cine Social y Comunitario, y destacamos las secciones y actividades especiales programadas para este año. Inauguramos una nueva sección dedicada a la lectura de textos sobre cine y finalmente comentamos el cortometraje Avant Premiers de Daniel Bustamante, disponible en la plataforma Cinear. ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Cineclubes, este podcast que realizamos todas las semanas para Radio Bicicleta. Un gusto recibirles en este espacio que tantos disfrutamos realizar. ¿Cómo estás, Jime? ¿Qué tal? Te saludo. ¿Cómo va todo por ahí? Bien, muy bien. Bueno, proponiendo hablar un poquito sobre cine ruso, ¿no? En este momento, porque los oyentes pueden entrar y chusmear en youtube.com, por ejemplo, @mos, M-O-S, film, _ENG, para ver películas muy interesantes de Mosfilm. Se cumplieron 100 años y se hizo toda una selección de películas de Mosfilm que desde 1924 estuvo en funcionamiento, ¿no? Es interesante para poder rescatar. Sí, una productora de cine indispensable para pensar la historia del cine en Rusia, ¿no? que también marcó una época e influyó fuertemente en otras cinematografías. Así que bien vale la pena poder dedicarle un tiempo a ciertas recomendaciones para poder ver películas que fueron producidas por la Mosfilm. Sí, es la creación de un estudio que después se convirtió realmente en toda una industria cinematográfica nacional de dicho país, y por eso es interesante traer la colación, ¿no? Mosfilm y los 100 años en el cine. Hay una película dirigida por Karen Shakhnazarov. Hay varias películas de Karen que se pueden ver en dicho sitio. Bueno, en este caso, un drama, Full Moon. Es una película coral muy misteriosa. Es ficción, por supuesto, están los personajes Gian, Jenna y muchísimos personajes. La verdad, es interesante además por las locaciones y por la cantidad, la producción, la alta producción que tiene esta película, porque es un film coral pero con más de 80 personajes. Hay pocas películas que yo, por ejemplo, haya visto con tanta caracterización, tantos personajes guionados para ser envueltos en esta película coral que, es como que uno ve escenas sueltas, porque la cámara se va deslizando por la vida de cada uno de ellos, centrándose en estas escenas que aparentemente son inconexas, pero que a medida que se desarrolla la historia, el relato cinematográfico, el espectador realmente descubre que todo está interrelacionado, está conectado entre estos personajes. Pero como digo, son más de 80, y los destinos de estos completos desconocidos que vamos como viendo así sueltos en este relato audiovisual están entrelazados de alguna manera extraña, muy extraña. También la película puede ser traducida como El día de la luna llena. Desdibuja la línea entre el presente y el pasado, los sueños también, la realidad. Hay un personaje secundario en un episodio que se convierte en un foco en otro episodio, o sea, en otra escena. Y las escenas se encadenan de esa forma en el hilo de la vida, como si fueran cuentas, ¿no? Porque realmente son tantos personajes que parecen cuentas de todo un rosario, que está todo conectado. Entonces podemos ver esta película como un ejemplo de una película coral, ¿no?
cómo de repente una chica en un autobús muere, por ejemplo, minutos después en un tiroteo entre bandas. Un anciano inmediatamente que viaja en un tren suburbano mira distraídamente la escena, ve a un bandido muerto y recuerda su propia juventud, su encuentro casual con un misterioso extraño en quien reconoció a la mujer de sus sueños. Es muy, muy interesante cómo va siendo construida, ¿no? Alexander Pushkin aparece también durante su viaje a Ashram y conoce a una bella mujer. También, ¿no? Las locaciones, filmar en Mongolia, ¿no? Es toda una travesía, ¿no? Los lugares que elige para filmar. Y la imaginación del espectador realmente queda impactada por toda esta construcción que hace Karen Shakhnazarov en este flujo de acontecimientos y recuerdos, que es como un viaje, ¿no? Hermoso, por momentos realidad surrealista. Y bueno, este director se graduó en Moscú, ¿no? En la famosa BJIC, donde hizo también cortometrajes satíricos, escribió guiones, destacó con películas musicales también. Una noche de invierno en Gagri, por ejemplo, en el 85, El correo en Moscú, después Zero Town, hizo muchísimas películas. Dreams en 1994, después, un melodrama, American Daughter, en 1995. Estamos hablando de que se graduó de la Universidad Estatal de Cinematografía de Rusia, ¿no? Y es interesante cómo esta película coral termina mostrando a una figura, una mujer muy misteriosa vestida de violeta que hechiza a las personas, y con el paso del tiempo se van viendo los efectos, como van impregnando a los personajes, ¿no? Todo circula alrededor de esto. Muy, muy bien relatada, montada también para que haya interconexión con esos raccords, ¿no? De miradas o de movimiento para poder entrelazar esas escenas que, como bien decía antes, se aparecen inconexas, pero realmente están entrelazadas. Hay un hilo conductor, pero hasta que no avanza muchísimo la película no nos podemos dar cuenta. Pero la construcción del montaje está tan bien hecha que podemos deslizarnos como espectadores también en ese tejido que va haciendo Karen en su película Full Moon. Este drama, entonces, que se puede ver allí donde indicaba al principio, ¿no? Bueno, está la 10ª edición del Festival de Cine Social y Comunitario Invicines, libre y gratuito, del 4 al 7 de septiembre de este año. Organiza el Troque Cine, Cineclub Nueve Reinas, hermoso cineclub, tengo muchos recuerdos del Cineclub Nueve Reinas. Producciones anónimas, bueno, también, ¿no? Vamos a nombrar a Rodrigo del Canto, Carolina Rojo, Juan José Verazurreta, Abril Fernández Ferrer, Santiago Sarmiento, Luis Loza, Marcos Cabainac y María Victoria Glassman. Las sedes son en Centro Cultural Córdoba y en el Cine Club Municipal Hugo del Carril de aquí de Córdoba. Invicines es un festival que se viene haciendo, ¿no? Ya hace tiempo, bueno, desde la edición 10, como decía, un festival de cine social, comunitario, que tiene un propósito, que es mostrar un cine que no tiene una pantalla de manera habitual y promueve de esta forma espacios de aprendizaje audiovisual gratuito. Eso es muy interesante, lo de espacios de aprendizaje audiovisual justamente tiene esa tarea, y de dialogar con realizadores y realizadoras y referentes sociales, ¿no? Tiene presencia no solo en la semana del festival, sino también en actividades itinerantes a lo largo de todo el año en Córdoba y en el resto del país. Así que este cine social comunitario Invicines es una invitación que le queremos hacer. Se puede hacer una contribución voluntaria para ayudar a la permanencia de dicho proyecto, porque bueno, es interesante poder apoyar, ¿no? En el Centro Cultural Córdoba, que está ahí en Avenida Poeta Lugones, 401 en Córdoba, se pueden acercar, y por supuesto en el Cine Club Municipal Hugo del Carril.
Sí, habrá distintas actividades y proyecciones, muestras especiales, por ejemplo, una muestra retrospectiva de los 10 años de este festival, que es un periodo de tiempo en el cual se ha ido consolidando, se ha ido ganando un lugar preponderante para pensar lo que ha venido sucediendo en torno al cine comunitario, ¿no? Que es muy interesante poder poner en contexto cómo se produce cine desde los territorios, desde distintos ámbitos culturales y sociales, que esa es la forma también de pensar este cine que no responde a las agendas del cine independiente o a las formas de producir lo que llamamos cine independiente o cine de autor. Va por otra vía. Es muy interesante cuando ellos exponen, ¿no?, ciertos fundamentos de este cine. Digo ellos, he podido estar presente en algunos conversatorios que han organizado en otros contextos y dar cuenta de lo que viene sucediendo realmente en todo el país, porque es una propuesta absolutamente federal. En este caso, el epicentro va a ser la ciudad de Córdoba. Decía que habrá distintos ejes temáticos, muchos de ellos ya tienen su respectivo título, también conversatorios. Uno de los conversatorios será ¿Qué cine queremos?, donde se hará un pronunciamiento a favor de un cine federal y diverso. La sección de cortometrajes sobre territorios y resistencias ambientales, que eso también siempre es muy interesante. Otra sección llamada Desde un lugar en el mundo, cortometrajes sobre identidad, luchas y memoria. Juventudes disruptivas, cortos de, para y sobre jóvenes. Otra de las charlas serán los límites y las expansiones de nuestras ideas, cómo se abordan las distintas temáticas desde los espacios educativos, ¿no?, priorizando una idea de los estudiantes, y también cómo se pone en diálogo el trabajo con docentes, facilitadores y talleristas que son guías y acompañantes de estos procesos creativos. Eso es muy importante, ¿no? Vos hablabas antes, Jiménez, de los espacios de aprendizaje, y sin duda que pensar hoy en el acceso a los medios de producción es todo un desafío, lo sabemos, y que existan espacios que se propongan acercar técnicas, herramientas de producción a las comunidades es un gesto profundamente destacable, valioso para los tiempos que corren, ¿no? Y de alguna manera también de estos espacios surgen experiencias comunitarias muy interesantes que articulan nuevas miradas respecto de lo que puede venir en el cine y uno nunca sabe, ¿no?, las sensibilidades que pueden surgir a partir de estos encuentros. Sí, así es. Este conversatorio, los límites y las expansiones de nuestras ideas, es muy bueno para abordar temáticas desde espacios educativos, genera muchísimo en los estudiantes. La verdad que es un acompañamiento, es un proceso que está bueno que esté presente en un festival, ¿no? Y el cierre se hará en el Cineclub Municipal, donde se hace un brindis especial con invitados y una entrega de reconocimientos. Esto es algo habitual que se hace todos los años. Así que, acercarse a las sedes, Centro Cultural Córdoba, Cineclub Municipal Hugo del Carril, visitar la web de Invicines, Festival de Cine Social y Comunitario, el cine de Les Invisibles, como ellos bien lo denominan. Así que 10ª edición de este encuentro de cine que hay que acompañar, también difundir y apoyar. Iniciamos una nueva sección en este podcast en la que nos proponemos recuperar textos sobre cine que proceden de distintos autores a lo largo de los últimos años, textos de ensayos, análisis de películas, que muchas veces amplían los contextos y nos permiten tomar otras perspectivas para pensar al cine, a su diversidad y sus transformaciones. En este caso, vamos a dedicar unos minutos a leer 2 textos que hemos elegido. El primero es un fragmento de uno de los capítulos que componen el libro Filmología, Ensayos con el Cine, que le pertenece al crítico, periodista y guionista de cine David Ubiña, editado por Manantial. Dice así:
las malas lenguas, los hermanos Marx o el elogio del caos. Para los hermanos Marx, el fin no justifica los medios. Parecería más bien que los medios circulan por un carril independiente al fin que los pone en marcha. Porque por un lado, la acción de sus películas siempre es decidida por una buena causa cuyo valor moral es aquel que las grandes compañías de Hollywood imponían a los guionistas y a los directores de sus comedias. El triunfo de la justicia, la recomposición de las relaciones sociales y un clima general de bienestar y armonía. Pero por otra parte, late en ellas una respiración subterránea, más asistemática, más difusa tal vez, que emerge con pareja insistencia, ignorando los cambios de directores y guionistas. Una especie de pulsión infernal dedicada a promover el desorden y que desconoce toda positividad. Los medios, instrumentados por los Marx, no guardan proporción con el fin que debería guiarlos y con frecuencia lo contradicen. Que esta estrategia surja en el seno mismo de la institución cinematográfica no hace más que resaltar la sutileza de un terrorismo exquisito. Es cierto que todo el cine cómico del período mudo planteaba problemas con la propiedad y con la autoridad, lo cual no es extraño ya que el burlesco posee un origen de clase fuertemente marcado. No proviene del drama burgués, sino del popular music hall. El accionar subversivo de los hermanos Marx se inscribe en esa tradición, pero su aporte radica en un uso particular de las ventajas que ofrece el cine sonoro. En un principio, el advenimiento del sonido provocó una fascinación por el diálogo y un estatismo de la imagen que confinó cualquier forma de interacción en una alternancia de planos y contraplanos. El cine aparecía como el medio privilegiado para representar la conversación mundana y frívola de los eventos sociales. Los hermanos Marx, en cambio, descuidan las formas en un medio que hace de las formas su razón de ser. Su concepción del humor consiste en una estructura de impertinencia. Por ejemplo, en una escena clásica de este período y que aparece con frecuencia en sus films, El cóctel elegante. Los Marx no solo se desplazan permanentemente provocando el desconcierto, como sus antepasados mudos, allí donde la gente ha ido a pararse y charlar, sino que cuando parecen acceder a la conversación, en realidad aprovechan la fisura que todo diálogo se esfuerza por disimular, el equívoco, y se divierten en promover el caos. Las películas de los hermanos Marx reproducen siempre una misma matriz de encuentro. Harpo y Chico son viejos amigos que se reúnen después de un tiempo, dos marginales que realizan trabajos subalternos y pequeñas estafas. Groucho es una arribista locuaz y delirante que no conoce a los otros dos. La trama se anuda cuando, luego de presentarlos por separado, el azar de una buena causa convoca el triple cruce de las trayectorias. Para que haya relato es necesaria la constitución de esta unidad de tres. Dentro de esa unidad, no obstante, hay que distinguir dos direcciones del discurso: el nivel de desciframientos y traducciones, a cargo de Harpo y Chico, y el nivel del razonamiento abstracto, a cargo de Groucho. Los hermanos Marx forman un colectivo de identidad. Dice Deleuze: tomando en el conjunto indisoluble de los tres, Harpo es el uno, el representante de los afectos celestiales, pero también de las pulsiones infernales, voracidad, sexualidad, destrucción. Chico es el dos, el que se hace cargo de la acción, de la iniciativa, del duelo con el medio, de la estrategia del esfuerzo y la resistencia. Groucho, por último, es el 3, el hombre de las interpretaciones, los actos simbólicos y las relaciones abstractas. Sin embargo, cada uno de los tres pertenece igualmente a la terceidad que juntos componen. Contra el protagonismo de la retórica, una pasión por el caos, la confusión y los amontonamientos. Contra las tarjetas de presentación y la etiqueta. Contra las categorías policiales de la lógica. Contra la solemnidad de las instituciones, los hermanos Marx despliegan la virulencia de una guerra de guerrillas hechas con pasteles de crema.
Tengo un libro en la mano que se editó en la edición 12 del Bafisi de Buenos Aires, Festival Internacional de Cine Independiente, Bafisi, de Edgardo Kozarinsky, que se llama Cinematógrafos. En dicho libro, en un momento hace alusión a la película Tres Tristes Tigres y relata lo siguiente. En Tres Tristes Tigres opera una noción de montaje que ya los formalistas rusos habían señalado, más allá del cine, en la articulación de materiales literarios, sean narrativos o líricos. Godard sugería en una vieja entrevista que los escritores siempre habían soñado con hacer montaje, entre comillas montaje, en la página, disponer los elementos y dejar que entre ellos circule el pensamiento del lector. Todo escritor conoce esa forma de montaje que procede por tachadura, reescritura, desplazamiento y reordenación de frases y párrafos enteros una y otra vez, hasta hallar la relación elusiva que en el ámbito del lenguaje impreso pueda producir la ilusión de la vida. En este sentido, todo texto resulta pretexto, dentro de un arte combinatoria cuyo ejemplo contemporáneo más claro es el de Borges. Desconfianza hacia la noción de originalidad, certeza de que escribir es reescribir textos propios y ajenos, que el escritor es un oficiante cuya palabra está cruzada por otras palabras, su identidad un mero residuo, una ilusión positivista o psicológica. Me gustó esto de Edgardo Kozarinsky en Cinematógrafos para citar, para hablar sobre esta posibilidad de producir la ilusión de la vida, la escritura, el montaje en la página, el montaje en películas como Tres Tristes Tigres, justamente, de Ruiz. Es un libro muy interesante, Cinematógrafos, de la edición de Bafisi número 12. Por eso lo traigo a colación, para compartir con los oyentes. Dentro de la plataforma CineArtPlay podemos ver de lo que fue entre tantas historias breves que se hicieron en nuestro país, un cortometraje dirigido por Daniel Bustamante con Alicia Aller. Avant Premiere, la película es interesante desde el punto de vista de la retratación, digamos, cómo retrata el mundo del cine desde las alfombras, lo vinculado a los autógrafos, a las notas, al estreno de la película. De hecho, se llamaba Avant Premiere justamente, todo gira alrededor de esta actriz que va a estrenar su película, los nervios que con ello conlleva y cómo el personaje Inés Carreño, famosa actriz, da notas donde dice cómo tuvo que prepararse físicamente y vocalmente para la interpretación del papel, cómo es el rol del actor en su trabajo previo para hacer el personaje, para poder interpretarlo bien, y también cómo se prepara para la difusión del mismo, dando notas, respondiendo a su público con autógrafos. Era la época de los autógrafos, claramente, y no la de las fotos, otra época. Le toca en una nota enfrentarse a un tema delicado, que es el fallecimiento, que se cumplió un año, el fallecimiento de un amor que ella tuvo. Y allí ella se pone muy incómoda realmente. Después podemos notar de que en su casa este personaje es falso, o sea, falsamente hace de actriz, pero en realidad ella no es la verdadera actriz Inés Carreño famosa, sino que siempre la imitó y quiso estar en su lugar, y de hecho logró estarlo, y hace entonces un recorrido de ella, de introspección y de encontrarse con la verdadera actriz Inés Carreño, que está viviendo una depresión importante y no aparece en público, y se encuentra. No la voy a spoilear, por supuesto, no diré qué sucede, pero es interesante cómo la cámara registra ese encuentro mediante reflejos, fotográficamente hablando, ¿no? De vidrios, que son los que van reflejando a un personaje y al otro se lo ve en cámara, en cuadro. Cómo hacen coreográficamente este recorrido con la cámara para poder llegar a encontrarse las dos
sin que una se dé cuenta realmente, porque está muy ensimismada, muy con sus problemas, muy metida para adentro, la verdadera actriz. Y es interesante también la resolución, ¿no?, de este microclima y cómo se desenvuelve esta farsante que termina siendo la que ocupa un lugar importante, un estrellato en la farándula, ¿no? Y cómo se prepara para eso y se enfrenta a las cámaras, a los flashes, a esa alfombra, al estreno ese avant premier, ¿no? Así que bueno, un cortometraje que me gusta cómo está construido, fotográficamente cómo está montado, cómo narrando de una manera muy minuciosa uno va enterándose de las inquietudes y de cómo se desenvuelve este personaje misterioso. Así que pueden mirarlo ahí en Cinearplay, un cortometraje como tantos otros, como decía recién, de historias breves. Vamos a seguir seguramente hablando de otros cortometrajes de historias breves, que es una oportunidad para los realizadores para participar y realmente ha dado sus frutos. Bueno, este es uno, el avant premier de Daniel Bustamante. Bueno, Jime, llegamos al final de este episodio, en esta cuarta temporada de Cineclubes para Radio Bicicleta. Un gusto nuevamente, Jime. Así que, bueno, les damos un gran saludo a nuestros oyentes que nos acompañan todas las semanas y nos reencontramos pronto. Así es, con más cine del que nos gusta difundir, compartir, que son ventanas al mundo y ventanas a mundos nuevos que nos nutren muchísimo. Así que, bueno, gracias por estar ahí. Esto fue Cineclubes, un podcast de Radio Bicicleta. Producción general, Evelyn Melano. Operación técnica y edición, Santiago Izquierdo. Conducción y producción de contenidos, Jimena Bustos y Andrés Linares. Seguinos en Instagram como @cineclubespodcast y en Twitter @cineclubes. Seguí la programación de la radio en radiobicicleta.com.ar. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.